Buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor porque podemos estar aquí alabando, glorificando su nombre en el día de hoy. Y es un gozo, ¿verdad? Y cantar, alabar, que hay poder en la sangre de Cristo para transformar nuestras vidas, para hacer grandes cosas en nuestras vidas, cuando estamos dispuestos a entregar nuestros corazones y nuestras mentes al Señor. Quiero decirles, esta noche vamos a exponer el cuerpo de mi madre. Ahí en el boletín está la información. Los que puedan estar allí, vamos a tener un servicio de dar gracias por su vida y deseamos que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. En esta mañana queremos hablar sobre este título que aparece del mensaje: renueva tu vida de la oscuridad a la luz. Y está basado allí en esta porción bíblica que nuestra hermana leyó de Efesios 4, versículo 22 al 24, y específicamente en el verso 22. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojándoos del viejo hombre que estaba vaciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te damos gracias porque tú estás aquí en medio nuestro, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones mediante tu palabra, que sea expuesta, Señor. Y te pido que tú obres según tu voluntad, tu gracia en cada una de nuestras vidas, según nuestras necesidades espirituales y materiales. Ahora, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te pedimos todas estas cosas. Amén. Mis amados hermanos, a menudo el mundo nos ofrece muchas promesas de cambio. El mundo nos ofrece promesas de transformación, pero la mayoría de estas promesas son promesas superficiales y son promesas temporales para nuestras vidas. Y fíjese bien, solo Dios puede producir un cambio real, un cambio genuino, un cambio completo y sobre todo un cambio eterno en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo, allí en su carta a la iglesia de los Efesios, nos describe, mis amados hermanos, un proceso transformador. Pero este proceso transformador, hermano, comienza con despojarnos del viejo hombre, y pasa por la renovación, en primer lugar, de nuestra mente, y culmina con vestirnos del nuevo hombre. Y esto, hermano, no es simplemente ajuste en el comportamiento nuestro, en nuestras vidas, sino también es una obra del Espíritu Santo que nos conforma a la imagen de Cristo. No nos conforma al yo, a mí, a como yo soy y quiero seguir siendo cristiano. No, hermanos, es conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dejar que Dios quite ese yo, todas las cosas que nos afectan en nuestras vidas, y ser una nueva criatura. Y en esta mañana queremos reflexionar en estos pasos esenciales para experimentar una vida, pero una vida real, renovada en el Señor. Y el primer punto
nos habla de despojarnos del viejo hombre. Aquí en Efesios 4:22, el apóstol Pablo, mis amados hermanos, utiliza la imagen muy clara. Esa palabra que dice despojarnos, despojarse, como quien se quita una prenda de ropa sucia, desgastada, una prenda dañada. Y mis amados hermanos, esta metáfora que se usa aquí nos invita a abandonar completamente todo aquello que pertenece a nuestra vida vieja antes de conocer a Cristo. Tristemente, muchos de nosotros mantenemos en nuestras vidas, luego de haber conocido y tener la experiencia con el Señor, mantenemos cosas que nos hacen daño y no nos dejan crecer en nuestra vida espiritual. Mis amados hermanos, Él nos invita a abandonar completamente todo aquello que pertenece a nuestra vida viejas antes de conocer al Señor, sí. Esas cosas caracterizadas por el pecado, los deseos engañosos y también, hermanos, actitudes en nuestras vidas, comportamientos en nuestras vidas que no edifican y que no glorifican a Dios. Y viene la pregunta quizás para aquellos que nos escuchan por primera vez: ¿qué es el viejo hombre? Mis amados, el viejo hombre es la naturaleza caída que tú y yo heredamos como resultado de aquel pecado original. Es la parte tuya y mía que desea rebelarse contra Dios. Es esa parte que busca satisfacer los deseos, hermanos, de la carne. Y hay características de ese viejo hombre que tú y yo tenemos que identificar y tener bien claro. Ese viejo hombre está marcado por el pecado y es una vida que está separada de Dios. Es una vida que está controlada por el egoísmo. Es una vida que está controlada por los placeres temporales de la vida. Ese viejo hombre tiene actitudes negativas. Está la mentira, la falta de integridad, hermanos, la manipulación de la verdad. Son características de la vida pasada. Está la ira descontrolada en estas personas, con reacciones impulsivas y destructivas que dañan nuestras relaciones personales con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, con los vecinos y con los mismos hermanos de la iglesia. Está la envidia y el orgullo. Y compararnos, hermanos, constantemente con otros, creyéndonos superiores o creyéndonos inferiores, es señal de una identidad centrada en el mundo. Y allí podemos ver ejemplos bíblicos. Tenemos al hijo pródigo. Allí en esta historia que aparece en el libro de Lucas, capítulo 15, verso 11 al 32. Aquel hijo vivió una vida de pecado y vivió una vida de autosatisfacción personal, gastando, hermanos, todos sus recursos en los placeres que son pasajeros, placeres temporales. Y su viejo hombre de aquel joven lo llevó, hermanos, a la ruina, perdiendo no solo sus riquezas,
sino también perdió su dignidad, perdió su conexión con su Padre. Pero sin embargo, hermanos, decidió volver a la casa y abandonar aquella vida destructiva, lo que simboliza, hermanos, el acto de despojarse del viejo hombre. Y aquí podemos reflexionar que el viejo hombre no puede coexistir con la vida nueva en Cristo Jesús. Es necesario, hermanos, reconocer, es necesario abandonar los patrones de pecado, esos patrones que nos impiden vivir una vida de plenitud en el Señor. Y te puedes preguntar por qué debemos despojarnos de ese viejo hombre. El apóstol Pablo es claro cuando nos dice que el viejo hombre está vaciado conforme a los deseos engañosos. Y esto significa, mis amados hermanos, que aunque el pecado pueda parecer para ti atractivo en momentos determinados, sus consecuencias son simplemente, siempre destructivas para nuestras vidas. La naturaleza engañosa del pecado, hermanos, el pecado te promete satisfacción, pero esa satisfacción es temporal y superficial. Y aquí tenemos, cuando vamos al libro de Génesis, allí en el jardín del Edén, donde estaba Adán y Eva, hermanos, en este capítulo 3, donde nos narra que creyeron la mentira del diablo, aquella mentira que el fruto prohibido los haría como Dios. Y así es el pecado cuando llega a tu vida y a mi vida. Pero el resultado fue la separación de la presencia de Dios en sus vidas. Mis amados hermanos, el pecado tiene un impacto del viejo hombre. Nos mantiene atrapados en un ciclo de culpa. Nos mantiene atrapados en un ciclo de vergüenza y nos aleja de nuestra relación con Dios y desde las bendiciones que nuestro Dios tiene para ti y para mí. Y ello impiden de ese viejo hombre que reflejemos entonces mediante nuestras vidas el carácter de Cristo. Aquellos que nos rodean, aquellos que necesitan conocer de la verdad del Señor. Y el despojarse del viejo hombre, tenemos que despojarnos para ser verdaderamente libres. Y al igual que una prenda sucia y pesada, el viejo hombre, hermanos, nos impide caminar con libertad, nos impide caminar con gozo. Y solo al quitarnos ese peso podemos entonces experimentar la verdadera paz en nuestras vidas. Y entonces podremos experimentar la verdadera restauración que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. Y aquí, al detenernos a reflexionar, Dios nos llama, hermanos, a un estándar mucho más alto, a vivir como hijos de luz, como nos dice en Efesios 5:8. Y mis amados hermanos, esto no es posible si seguimos aferrados a la vieja manera de vivir en nuestras vidas. Y aquí hay una aplicación
personal para cada uno de nosotros. El llamado a despojarnos del viejo hombre requiere, hermanos, una acción intencional. No es un cambio en nuestras vidas pasivo, sino es un cambio y un compromiso diario de alejarnos de todo lo que no agrada a Dios. No es en un momento de emoción y decir yo quiero cambiar. Nuestro cambio es diario, pero solo la podemos encontrar cuando buscamos de su presencia. Y es importante que cada uno de nosotros podamos identificar esas áreas de nuestras vidas que necesitan cambiar. Todos necesitamos, tú y yo. No importa cuánto tiempo tú una vez diste la decisión de aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Tú y yo necesitamos, hermanos, identificar esas áreas que nunca hemos querido despojarnos. Despojarnos de ese yo que nos hace daño a nuestras vidas. Y quiero que te preguntes en esta mañana, ¿qué hábitos o qué actitudes todavía reflejan el viejo hombre en mi vida? Y te exhorto a que cuando llegues en tu hogar, allí en la soledad, y te hagas esta pregunta, escríbelos. Escríbelos y entrégaselo a Dios en oración, pidiéndole: Señor, ayúdame para dejarlos atrás. Tenemos que confiar en la gracia de Dios, hermanos. No podemos despojarnos de ese viejo hombre en nuestras propias fuerzas. Tú y yo necesitamos, hermanos, la obra transformadora, poderosa del Espíritu Santo. Y en Filipenses 2:13 nos recuerda que Dios es el en vosotros, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Está en ti y está en mí querer hacer la buena voluntad de Dios en nuestras vidas. Tenemos que buscar una redención continua. Hay hábitos diarios de evaluar tu corazón y pedir a Dios que te limpie de todos los pecados. La confesión y el arrepentimiento, mis amados hermanos, son claves para vivir una vida renovada. Como dice el hermoso himno, renuévame, Señor. Tenemos que vivir una vida renovada diariamente. Imagínate que llevas cargada una mochila llena de piedras. Y cada piedra que llevas en esa mochila, hermanos, representan un pecado. Que cada piedra que llevas en esa mochila es un hábito que te está haciendo daño en tu vida espiritual, cristiana. Y es un hábito que es destructivo. Y ese peso, con ese peso no puedes avanzar hacia tu destino mientras lo cargas. Y entonces el acto de despojarse del viejo hombre es como dejar caer esa mochila, permitiéndote caminar entonces con libertad. Permitiéndote caminar con ligereza hacia la vida nueva que Dios tiene para ti. La vida nueva que Dios un día te entregó para ti.
pero quedan cosas del viejo hombre en nuestras vidas. Y aquí hay un desafío. Hoy es el día, para ti, para mí, mi querido amigo y hermanos. Hoy es un día para tomar una decisión consciente de despojarte del viejo hombre. Y yo te digo en esta mañana, no permitas que esas cadenas del pecado continúen reteniéndote, que no te dejan avanzar, que no te dejan crecer en tu vida espiritual. Dios tiene una nueva vida preparada para ti y para mí, pero una vida llena de libertad, una vida llena de propósitos maravillosos y de plenitud. Te pregunto, ¿qué estás dispuesto a dejar atrás para abrazar la vida, esa vida que el Señor te está ofreciendo? Tenemos, hermanos, en segundo lugar, que renovar nuestra mente. Y allí en Efesios 4:23 dice, la transformación espiritual no es superficial ni meramente externa. Comienza en lo más profundo de nuestro ser, hermanos, en nuestra mente. Y aquí el apóstol Pablo nos enseña que para experimentar una vida nueva, una vida verdaderamente renovada en Cristo, es necesario, hermanos, cambiar nuestra manera de pensar. ¿Es imposible? No. Simplemente tenemos que estar dispuestos, tú y yo, a dejar que Él nos cambie, que Él penetre todo nuestro ser y cambie nuestra forma de pensar. Y esta renovación es el proceso, hermano, continuo de alinear nuestros pensamientos con los pensamientos de nuestro Señor. Porque muchas veces no hay alineamiento en nuestras vidas cristianas con la voluntad y los pensamientos del Señor. Y por eso no avanzamos, por eso no crecemos y a veces no vemos las grandes bendiciones de Dios por esa falta de alineación entre el Señor y nosotros. Hay una importancia de la mente en la vida espiritual. Nuestra mente, hermanos, es el centro de control de nuestra vida espiritual. Lo que pensamos, hermanos, lo que tú puedas pensar en un momento determinado afecta directamente cada una de nuestras decisiones, afecta nuestras emociones y cada una de las acciones que tomamos. La mente y el corazón son como fuentes de vida espiritual. Allí en Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y mis amados hermanos, aunque el versículo menciona aquí el corazón, en la cultura hebrea, el corazón incluye la mente. En la cultura hebrea incluye las emociones y la voluntad. Lo que dejamos atrás, hermanos, en nuestra mente afecta nuestras prioridades, valores y actitudes. Una mente que se encuentre contaminada por ideas erróneas, por gustos erróneos, es una vida desordenada, una vida no bendecida. La mente es como un campo de batalla, hermanos,
Cuando vemos en 2 de Corintios 10, versos 4 y 5, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios por la destrucción de la fortaleza. La mente es donde cada uno de nosotros, tú y yo, libramos las batallas entre las verdades, esas verdades de Dios, y las mentiras del enemigo que viene a tratar de confundir en nuestras vidas. Si no renovamos nuestra mente, escuche bien, corremos entonces el riesgo de ser esclavizados por los pensamientos que vienen a nuestra vida negativos. Pensamientos de temor, de ansiedad y pensamientos de deseos egoístas a nuestras vidas. Y aquí tenemos el ejemplo bíblico. Jesús mismo, Él venció la tentación allí en el desierto, en esta porción que aparece en Mateo 4, del verso 1 al 11. Al usar, hermanos, al usar la palabra de Dios como su guía y como su defensa. Y esto nos enseña, hermanos, aquí la importancia de conocer a profundidad la palabra de Dios, de leerla diariamente. Entonces, ¿cómo podemos renovar nuestra mente? Puede quizás hacerte esta interrogante. La renovación de la mente no ocurre, hermanos, automáticamente. Es un proceso que es activo. Es un proceso continuo que involucra la disciplina espiritual y involucra a través de la lectura de la palabra de Dios, de la meditación en la palabra de Dios. Y el Salmo 1:2 dice: sino que en la ley de Jehová está tu delicia, en su palabra, y en su ley medita de día y de noche. La palabra de Dios es como un filtro, hermanos, que limpia nuestros pensamientos. No deja a ese filtro que vengan las cosas que dañan nuestras vidas, y nos da una nueva perspectiva basada en la verdad divina de nuestro Señor. Y aquí tenemos un ejemplo en el libro de Romanos capítulo 12, verso 2. Aquí nos llama a renovar nuestra mente para no conformarnos a este mundo. Por medio de la oración también. La oración, hermanos, no solo conecta nuestro corazón con nuestro Dios, sino que también la oración nos ayuda a buscar sabiduría, nos ayuda a buscar discernimiento en nuestras vidas. Y en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 5, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche le será dada. Mis amados hermanos, en la oración entregamos ante el Señor, ante su altar, nuestros pensamientos ansiosos. Entregamos nuestros pensamientos confusos y pecaminosos y pedimos entonces la guía del Espíritu Santo para alinear nuestra mente con la voluntad de Dios para nuestras vidas. También nos fortalece la compañía de otros creyentes, de nuestros hermanos.
La comunidad cristiana, la iglesia, es la clave. Tu hermano en Cristo es la clave para la renovación de nuestra mente. Y al rodearnos de personas que buscan a Dios, somos entonces inspirados, somos desafiados, hermanos, a crecer en santidad. Y Hebreos 10, 24 al 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a la buena obra, y el intercambio de experiencia, el intercambio de consejos, y orar unos por otros fortalece tu fe, mi fe, nuestra fe y nuestros pensamientos. Y aquí tenemos resultados entonces de una mente renovada. Cuando permitimos, hermanos, que Dios transforme nuestra mente, comencemos a experimentar una vida diferente basada en sus promesas, en las promesas de Dios que aparecen en su palabra, basada en sus propósitos para nuestras vidas. Entonces suceden cosas hermosas y entonces vamos a experimentar esa relación personal con el Señor, sentirlo cerca, muy cerca de cada uno de nosotros. Y aquí aparece una nueva perspectiva basada en la verdad de Dios, que una mente renovada ya entonces no se deja llevar por las mentiras del mundo, del diablo, sino que encuentra seguridad en la verdad de la palabra de Dios, en la Biblia. Y comenzamos entonces a ver las pruebas que vienen a nuestras vidas, las circunstancias difíciles a las cuales nos tengamos que enfrentar como una oportunidad de crecimiento, de madurez, y en los desafíos como una forma de glorificar a Dios en medio de cualquier tempestad, en medio de cualquier circunstancia, por muy triste, dolorosa, difícil que vengan a nuestras vidas. Vamos a tener esa madurez y esa convicción de glorificar el nombre de Dios. Nos da fuerza para resistir la tentación y para vivir con propósito. Una mente, hermano, renovada no se deja seducir fácilmente por el pecado cuando estamos claros y estamos unidos y alineados con el Señor, porque está fundamentada en la verdad, está fundamentada en el poder inigualable de Dios. Y aquí, cuando analizamos esta porción, viene a nuestra mente ese pasaje del libro de Daniel y sus amigos que aparece en el capítulo 18. Decidieron en su mente, dice, de no contaminarse con las costumbres del mundo. Y esto les permitió a aquellos jóvenes mantenerse firmes en su fe y ser entonces instrumentos de Dios allí en Babilonia. Y eso también puede suceder contigo y conmigo. Tener una mente nos da gozo y paz interna a nuestras vidas. En el libro de Isaías, en capítulo 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, hermanos. La palabra de Dios nos llama a confiar, a perseverar en la obra del Señor, a mantenernos firmes como cristianos en nuestra fe. Una mente renovada vive confiado en Dios,
lo que produce, hermanos, entonces un estado de paz que el mundo, escuche bien, no puede dar ni puede quitar la paz que Dios te da. Y aquí tenemos una aplicación personal para nuestras vidas. La renovación de la mente requiere intencionalidad. Tener la intención de cambiar. Y esfuerzo diario, no es de un momento de emoción, diariamente. Y aquí tienes algunas maneras prácticas, hermanos, que quiero darte para aplicarlo. En primer lugar, evalúa tu consumo de contenido en tu diario vivir. Reflexiona en esta pregunta: ¿qué estás viendo? ¿Qué estás leyendo o escuchando diariamente? Y la pregunta segunda es: estos mensajes que tienen cada una de estas cosas que escuchamos, que vemos, ¿glorifican a Dios o te alejan de Él? Llena tu mente, hermano, de lo bueno. Comienza a memorizar versículos bíblicos que te fortalezcan. Comienza a memorizar versículos bíblicos que te guíen en momentos difíciles. Sustituye pensamientos que vienen negativos a ti con las promesas de Dios maravillosas que tiene para nuestra vida, para el futuro, para la vida eterna. Dedica tiempo a la oración y a la meditación. Haz de la oración, mi querido hermano, un hábito diario, pero un hábito buscando la dirección y la paz de Dios para tus pensamientos, para tu vida. Tómate un momento para reflexionar sobre su palabra y permitir que transforme tus perspectivas, que las transforme y que dé la perspectiva que Él tiene para ti. Imaginémonos, hermanos, en esta mañana que nuestra mente, nuestro cerebro es un jardín. Si no lo cuidamos, ¿qué pasa? Entonces crecerían malas hierbas, crecerían pensamientos negativos, crecerían entonces temores, mentiras. Pero si sembramos la semilla de la palabra de Dios y entonces la regamos, hermanos, con la oración, florecerá la verdad, florecerá la paz, florecerá la sabiduría, esa sabiduría divina que encontramos en el Señor. Y tenemos otro desafío. Y una vez más te digo, hoy es el día para decidir renovar tu mente. Pero deja que Dios reemplace los pensamientos viejos. Deja que Dios reemplace esos pensamientos dañinos con su verdad, con la palabra de Dios. Y comienza entonces, hermano y amigo, a experimentar ese verdadero gozo, esa verdadera paz y la claridad que viene de pensar como Cristo. Te pregunto, ¿estás listo para dejar que Él transforme tu manera de pensar? ¿Estás dispuesto a dejar que el Señor sea el que obre y te dé
una nueva identidad, no tu yo, olvida de tu yo, sino deja que el Señor obre y te dé una nueva identidad que transforme todo nuestro ser a su voluntad. Y al vestirnos del nuevo hombre, hermanos, en Efesios 4:24 dice, y el nuevo hombre representa aquí en esta porción la transformación completa que experimentamos cuando tú y yo aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y es la nueva identidad, hermanos, que Dios nos da. Una identidad diseñada según su carácter para vivir en justicia. Una nueva identidad para vivir en santidad y en verdad. Y este cambio no es solo externo. Este cambio implica una renovación profunda en cada aspecto de nuestras vidas, que significa vestirse de un nuevo hombre. El vestirse de un nuevo hombre implica adoptar plenamente nuestra nueva identidad en Cristo y vivir conforme a esos estándares que Dios nos da mediante su palabra. Aceptar nuestra identidad como nuestros hijos, como sus hijos, hijos de Dios. Cuando venimos a Cristo no solo somos perdonados. No, ya recibí el perdón, levanté mi mano, yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Yo estoy consciente de que Él existe, que Él cambia y que puede transformar. Sino que somos adoptados, hermanos, también en su familia. Y formamos una gran familia que debemos de amarnos tal como somos, con nuestros diferentes caracteres. En Romanos 8:15 al 16 nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino para que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Vivir como el nuevo hombre, hermanos, significa cambiar con la confianza de que somos amados. Vivir con la confianza de que somos aceptados por nuestro Padre Celestial. Y debemos reflejar el carácter de Cristo mediante nuestras palabras, mediante nuestros pensamientos, mediante nuestras acciones en todo momento. Y en el libro de Filipenses capítulo 2 verso 5 nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La vida de nuevo hombre se caracteriza, hermanos, por la humildad. Se caracteriza por el amor a su hermano, hacia los demás. Se caracteriza en el servicio hacia los demás, imitando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, aprendiendo a perdonar a aquellos que te ofenden. Y aquí en el libro de 2 de Corintios capítulo 5 verso 17 tenemos un ejemplo bíblico cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando venimos al Señor, cuando le aceptamos, el despojarnos de ese viejo hombre es de nuestros caracteres, de nuestras actitudes. Y tenemos que ser como el Señor. Somos nuevas criaturas. Este versículo, hermanos, resume la obra transformadora de Dios en nuestras vidas. Y así como un pecador arrepentido se convierte en un santo, el nuevo hombre simboliza un comienzo fresco, un comienzo puro en Cristo Jesús. Y las características de ese nuevo hombre, aquí Pablo la describe como creado según Dios.
y es decir, reflejando el carácter de Dios en su vida. Y las tres características principales son justicia, santidad y verdad. La justicia, hermanos, implica vivir con integridad y hacer lo correcto delante de Dios, tanto en público, tanto en lo privado. Y allí en el libro de Miqueas, capítulo 6, verso 8, podemos leer cuando dice: oh hombre, el que te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer ¿qué? Justicia y amar misericordia, en misericordia, y humillarte ante tu Dios. Tenemos el ejemplo allí de Zaqueos que aparece en el Nuevo Testamento. Cuando leemos Lucas capítulo 19, verso 8, vemos, hermanos, que al encontrarse él con Jesús, aquel hombre decidió restituir y actuar con justicia basado a lo que había cometido. Tenemos que la santidad es vivir apartado para Dios, rechazando en todo momento el pecado y buscando su presencia continuamente. Cuando leemos Primera de Pedro capítulo 1, verso 15 al 16, dice: sed santos, porque yo soy santos. Dios nos llama a la santidad. Y no significa una perfección en el momento, hermanos, sino significa una vida consagrada en constante búsqueda de agradar a nuestro Dios y vivir en verdad. En verdad implica ser auténticos y honestos, tanto, hermanos, en nuestra relación con nuestro Dios, con nuestros hermanos, en nuestro medio de trabajo, con nuestros vecinos. Juan 14:6 nos dice: y Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. El mundo, el nuevo hombre, camina, hermanos, en luz. En esa luz de esta verdad, y rechaza el engaño, lo que nos llama a que no digamos mentiras blancas, porque muchos estamos acostumbrados para salir de un momento de compromiso o algo, esas mentiritas blancas de decir. Eso hace daño, hermanos, porque no estamos viviendo como el Señor quiere. Decidir vivir diariamente para Cristo. En Lucas 9:23 nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día. Vestirnos del nuevo hombre implica un compromiso diario de morir al yo, y vivir para Cristo, bajo su voluntad. Permitir que el Espíritu Santo guíe nuestras acciones, hermanos. En Gálatas 5:16, verso 18 dice: andad en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mis amados hermanos, el Espíritu Santo es quien nos capacita para que poder vivir como el nuevo hombre, guiando cada paso, transformando nuestros deseos. No estamos exentos a que vengan a nuestras mentes, pero si estamos en una relación profunda, el Espíritu Santo es capaz de transformar cada de esos deseos que nos puedan hacer daños. Perseverar en nuestra relación con nuestro Dios. La oración, el estudio bíblico y la comunión con los creyentes son necesarios.
son esenciales, hermanos, para vestirnos de un nuevo hombre. Y Juan 15:5 nos dice, Jesús dijo, separados de mí, escuche bien, nada, ¿qué? Podéis hacer. Tú y yo, si estamos solos y tratamos de andar solos para lograr nuestros deseos, nuestros pensamientos, no vamos a lograr nada. Sin Cristo, sin Él, nada podemos hacer. Sin una conexión constante con nuestro Dios, no podemos reflejar su carácter en nuestras vidas. Y aquí también tenemos una aplicación personal. Dios nos llama a evaluar tu vida y me llama a evaluar mi vida en esta mañana. Y la pregunta es, tus palabras, tus acciones y pensamientos reflejan a Cristo. Pregúntate, ¿qué aspecto de tu vida necesitan más justicia, santidad? ¿O qué aspecto de tu vida necesitan verdad? Busca, hermanos, las oportunidades para reflejar a Cristo en tus relaciones. Sé justo, sé honesto, sé misericordioso en tus decisiones diarias. Busca glorificar a Dios en todo lo que tú hagas. Y tenemos un ejemplo práctico más en esta mañana. Imagínate que vas a un evento importante y decides ponerte tu mejor ropa. Decides ponértela para reflejar quién eres y a quién tú representas. De igual manera, vestirnos del nuevo hombre, hermanos, significa reflejar a Cristo a través de nuestro carácter y a través de nuestras acciones. Y para ti, quiero dejarte este desafío final. Hoy decide vestirte de nuevo hombre. No se trata no solo de cambiar hábitos, sino que se trata de permitirle a Dios que transforme tu identidad. Ríndete a su obra en tu vida y entonces experimentarás la plenitud de ser una nueva criatura en Cristo. Te pregunto, ¿estás listo para que otros vean a Jesús en ti? Este llamado de esta porción de Efesios 4, 22 al 24, hermanos, que hemos estado analizando en esta mañana, es una invitación para ti y para mí a vivir una vida radicalmente diferente a la que hemos estado viviendo hasta el día de hoy. Una vida renovada, una vida transformada por el poder de Dios. Y esto, hermanos, no se trata de un esfuerzo humano. Simplemente se trata, hermanos, de rendirnos al trabajo que el Espíritu Santo va a hacer en nuestras vidas. Hoy es el día para dar un paso decisivo y despojarnos de ese viejo hombre, hermanos. Renovar nuestra mente con la verdad de Dios y vestir el nuevo hombre creado, pero no a nuestra imagen, no a nuestros deseos, a nuestro yo, sino a la imagen de Dios.
Y no importa, hermano, cuánto tú y yo hayamos fallado hasta hoy o en el pasado, Dios nos ofrece una vida, una nueva oportunidad para comenzar. Por eso te digo, ven a Él y experimenta la verdadera transformación que solo su gracia te puede dar. Yo deseo que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y que su palabra quede en lo más profundo de nuestros corazones y nuestra mente, y dejemos que el Señor, el poder del Espíritu Santo, trabaje y transforme nuestras vidas, que nos apartemos de nuestro yo y dejemos que Él nos haga de verdad una nueva criatura a su imagen y semejanza. Que el Señor les bendiga.